Saludos, yo soy su compañera Hercielyn Guzmán y a continuación les estaré hablando acerca de mi lectura de la novela Rayuela del autor argentino Julio Cortázar. Les preparé una diapositiva para así poder explicarlo de una forma más dinámica, de modo tal que ustedes se motiven a leer este maravilloso libro porque en realidad vale mucho la pena. Porque esta novela está escrita de una forma diferente a cualquier otra, puesto que como pueden ver, como su nombre lo indica, y como pueden ver en la gráfica Rayuela, el escritor cuando la escribió tenía intención de que la novela fuera como un juego, o sea, igual que Rayuela, que saltara de un lado a otro y le diera como cierta libertad al lector. Esta novela se divide en 3 partes. La primera parte se llama Del lado de allá, la segunda se llama Del lado de acá y la tercera se llama De otros lados. Entonces el autor nos da la posibilidad de poder leer la obra de diferentes maneras. Él nos sugiere en una página del libro, hay un fragmento donde el autor nos da unas indicaciones de las páginas que él recomienda leer, o sea, los capítulos, perdón. Dice, le hace el capítulo número tal y tal, y así, y uno puede leerlo así, y uno siente como que lo está leyendo como así, como a modo de Rayuela, que va brincando de uno a otro. Pero también uno tiene la opción, que lo dice también el propio autor, que uno también puede leerlo al azar, así como uno quiera, o sea, leer el capítulo que uno quiera, y como quiera se va a entender la obra. También se puede leer de manera lineal, así seguida, o sea, comenzar en el primer capítulo y terminar en el último, aunque también se puede leer solamente los primeros 2 capítulos, porque ya el tercer capítulo, el capítulo que se llama De otros lados, el autor lo reconoce como un capítulo prescindible, o sea que se puede optar por no leerlo, aunque yo personalmente recomiendo que sí lo lean porque contiene muchos detalles importantes, porque el autor lo pone como prescindible porque no forma parte directamente de la historia, pero sí tiene muchas pistas que nos ayudan a comprender mejor la historia, porque tiene muchos informes periodísticos, cartas y otros documentos que nos sirven de pistas para nosotros entender mejor ciertas cosas de la novela. Y en esta novela existe lo que se llama el lector cómplice, en la cual el lector tiene la oportunidad de criticar el libro como si fuera el propio escritor, o sea, como si uno mismo estuviera escribiendo un libro y uno entonces como que va como cuestionándose uno mismo, como que esto va, esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, o sea, como que le das esa libertad al lector, puede, o sea, como juzgar el libro, juzgar el contenido, juzgar su forma, juzgar los valores, juzgar cómo se visualiza, lo que se proyecta, todo. Entonces esto crea una especie de polémica desafiante entre el autor y el lector, lo cual permite que se desarrolle un pensamiento mucho más crítico y mucho más amplio sobre la literatura, y eso es lo que el autor quiere, o sea, que el lector tenga una participación en vez de una participación pasiva de ver simplemente lo que el autor escribió y ya, que cambia a un papel mucho más activo, donde uno puede juzgarlo, interpretarlo y divertirse con la forma en la cual está escrita la obra. Y es por esto que esta obra es tan importante. Cabe destacar que por eso mismo llegó a formar parte de las obras del boom literario, no solamente eso, sino que fue la obra que más se destacó durante ese periodo de tiempo del boom literario hispanoamericano. Y su autor, Julio Cortázar, cuando él escribió esta obra, él mismo dijo que es la historia de toda una vida, o sea, narra la historia del protagonista, que viene siendo Horacio Oliveira, pero también narra la historia del propio autor, porque el autor Julio Cortázar, aunque él es argentino,
Él recogió una larga trayectoria, puesto que él nació en Bélgica, de ahí sus padres se lo llevaron a Suiza por la guerra, después de nuevo a Argentina, después entonces a Francia, y resulta que el protagonista, al igual que el autor, pues el ambiente de la obra realmente en buena parte se desarrolla en Francia. Y el protagonista pues vivía en Francia, era igualmente un inmigrante argentino, y él veía cómo se vivía allá y cuestionaba muchas cosas. Algunas cosas le gustaban, otras no. Se quejaba del entorno sombrío, de cómo vivía la gente, de lo simplista, de lo cotidiano. Y quizás esa fue la realidad que el mismo Cortázar vivió durante su estadía, el tiempo que él vivió en París. Esta es una obra que muchas personas la reconocen como una antinovela, pero el propio autor no lo reconoce, o sea, no reconoce la obra de esta forma porque él entiende que es más bien una contranovela. Porque dicen que es una antinovela porque, o sea, por la forma en la cual está escrita, o sea, que es una forma diferente. El autor busca que el lector lea la novela de una forma diferente, y por eso el mismo autor dice que es generalmente una contranovela, porque antinovela hace referencia a una novela que quiere destruir lo que se conoce como novela. Pero este no era el caso de Cortázar. Él lo que quería era crear una forma nueva y diferente de leer la novela. Y la primera parte de la novela, el primer capítulo, se titula Del lado de allá y se desarrolla en Francia. Y pues en este capítulo él muestra una tentativa, o sea, como queriendo ir hacia el fondo de un camino que niega la realidad cotidiana para admitir otras posibles realidades, otras posibles aperturas. Y es por eso que el libro se desarrolla a lo largo de episodios que se podrían considerar incongruentes o dramáticos, donde se le pone humor a cosas que no lo llevan, o sea, cosas que podían considerarse tristes o tragedias, y por otra parte se actúa de manera indiferente ante situaciones que sí ameritan ciertas emociones. Y eso es lo que podemos ver en este capítulo que se titula Del lado de allá. Y aquí nos narra la historia de la relación de Horacio Oliveira con la que él llama la maga, que en realidad se llama Lucía, pero él le llama la maga. Y esta es una mujer que pasa a ser muy importante en la obra y en su vida, porque esta mujer es absolutamente todo lo contrario de lo que es Horacio Oliveira. O sea, Horacio Oliveira conoce a esta mujer cuando él llega a Francia al principio, y ellos pues se mudaron juntos, ellos vivían juntos, y pues tenían una relación bastante particular, porque ellos eran pareja pero como libremente, o sea, tenían una relación abierta y no estaban casados legalmente, simplemente vivían juntos. Y esta mujer, ella vivía de una forma muy liberal, muy tranquila, sin preocuparse mucho por nada. Ella vivía en el presente y apreciaba las cosas de la vida. Y era una mujer muy soñadora. Ella, de hecho, llegó a Francia. Ella viajó desde Uruguay a Francia con la intención de estudiar canto, porque era una mujer a la que le gustaba muchísimo el arte. Y ella pues era tan diferente de Horacio, porque Horacio siempre se cuestionaba todo, siempre estaba frío, hermético, triste, melancólico. Y ella en cambio podía ver las cosas buenas de la vida, y él la admiraba mucho a ella por eso. Durante el tiempo que él vivió en Francia, ella pues lo acompañó y vivieron muchos momentos juntos. Ellos salían, toda clase de salida, iban a parques de diversiones o iban a plazas. Ellos salían mucho porque ellos llevaban una vida un poco bohemia, y pues esa mujer lo llevaba a cuestionarse muchas cosas sobre sí mismo,
porque mientras él juzgaba todo, ella simplemente lo vivía sin preocuparse demasiado. Y ella se caracteriza por su vitalidad y por su deseo de libertad, puesto que, como ya mencioné, era una mujer que no tenía como demasiadas reglas en su vida, o sea, era una persona que le gustaba vivir libre. Y es tanto así que ella tenía un hijo que se llamaba Rocamadour, que ella decidió que mejor viviera con una nodriza, porque aparte de que a Horacio no le gustaba el niño, también ella misma sentía que con otra persona el niño estaría mejor, porque ella era una persona muy libre. Y a mí personalmente no me gusta cómo presentan esto en el libro, porque vemos como tanto Horacio como la misma Maga consideran como bien el hecho de que ella sea así, pero entonces tienen que básicamente desatender al niño. Y bueno, pero esto es lo que realmente busca el autor con el libro, que el lector se cuestione el libro y se cuestione al autor. Y pues ellos como pareja tenían una dinámica bastante particular, y ellos incluso tenían su propia forma de comunicarse. Por ejemplo, en el capítulo 68, el autor inventa su propio idioma íntimo con ella, el cual es el lírico, en el cual le narra una escena erótica que solamente entienden entre ellos dos. Y la conexión entre ellos era tan particular y tan genuina que, por ejemplo, hay una cita del libro que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y resulta que esa mujer era tan espontánea y tan sencilla que incluso hasta un terrón de azúcar que se le cayera, ella lo buscaba como si fuera algo súper importante, aunque todo el mundo se quedase mirándola. También ella era una persona que hacía que Horacio se sintiera como en cierto modo juzgado, porque ella le hacía preguntas como para entenderlo mejor realmente, o sea, para poder ver el mundo desde su lente. Pero él, al ver la forma tan sencilla de ella, lo que hacía era que se cuestionaba a sí mismo. O sea, ella nunca tuvo la intención de juzgarlo, pero con su forma de ser y con las preguntas que le hacía buscando entenderlo mejor, él como que se sentía como juzgado y quizás hasta un poco vacío. Y él decía, o sea, hablando de los ríos metafísicos, él decía que él esos ríos los escribe, los define y los desea, pero ella los nada. Él los juzga y los mira, pero ella los nada. Es decir, que mientras él anda cuestionándose todo, ella simplemente lo vive y ya. Y pues es una persona que vive feliz y que vive libre, y él incluso la compara con una alondra, porque, o sea, igual como